Mis padres eran el tipo de personas que parecían tan perfectas que no podías evitar preguntarte qué tipo de esqueletos tenían en su armario. Pasaron los sábados en comedores de beneficencia, los domingos en el servicio de la iglesia y las noches de semana entregando Meals on Wheels. Mi mamá, mi papá y mi hermana Julie crearon un jodido grupo a capella llamado Songs for Our Seniors para tocar en hogares de ancianos. Uno pensaría que tenía que haber algo más. Los humanos no eran infinitamente amables y todos tenían sus pecados y secretos. Pero hace 10 años, cuando tenía 12, era fácil creer que mis padres eran buenas personas. Y lo fueron. No estaba demasiado saturado con los interminables escándalos que veo ahora en las noticias. Los cometidos por la pareja perfecta de los que nadie sospecharía jamás. Yo no era lo opuesto a mis padres. No era un demonio, pero tampoco era un gran niño. Me porté mucho después de que me diagnosticaron la enfermedad de Stargardt, una forma de degeneración macular juvenil. En resumen, estaba en su mayor parte ilegalmente ciego. No es terrible, escucho audiolibros, escribo con Talk2Text y lo creas o no, vivo una vida bastante normal. Tal vez soy duro conmigo mismo, pero es difícil estar a la altura de mis padres, cuyo mayor defecto era que eran crédulos. Supongo que cuando eres un santo tiene sentido que asumas lo mejor de las personas. Entonces, incluso cuando estábamos en nuestras vacaciones anuales en la cabaña que mi tía nos prestó en el norte de Minnesota, no fue una sorpresa que encontraran una causa a la que pudieran donar. Jaime. La puerta mosquitera aplaudió y mi madre entró corriendo en la rústica sala de estar. Nos encontramos con las personas más encantadoras en nuestra caminata, nos dijeron de esta manera que su iglesia ha estado difundiendo la conciencia sobre diferentes problemas en los que nunca habíamos pensado. Me había quedado atrás para ver la televisión. El senderismo no era mi actividad favorita siendo legalmente ciego. Mamá, por favor, no le des tu dinero a los extraños que conociste en el bosque. Ella se rió y se inclinó para besarme la cabeza. Mi hijo es tan gracioso. No pidieron dinero. Están inscribiendo a la gente para un voto de silencio. Rodé los ojos. ¿Un voto de silencio? ¿Tengo que hacerlo yo también? No, dijo ella decepcionada. No tienes que hacerlo si no quieres, pero dijeron que nuestro voto puede ser en el nombre de lo que queramos que sea. El punto es hacer un sacrificio y qué mejor lugar para hacerlo que aquí. Hizo un amplio gesto con ambos brazos. El aire libre. ¿Cuánto tiempo sería?, pregunté nerviosa. Oh, solo por la noche. Unas pocas horas. No te preocupes. Asentí. Estaba preocupado. Suena tonto, pero siendo mayormente ciego, no tuve mucha comunicación no verbal con mi familia. No sería capaz de ver ninguna sonrisa tranquilizadora mientras nos sentábamos afuera en silencio. Julie entró con mi papá. Oye, hermanito. Ella se acercó y me besó en la mejilla. Voy a hornear un poco de pan de plátano. La mitad del pan solo para ti, porque no podía tener una hermana que me revolvía el pelo y me llamaba idiota como en los dibujos animados, porque todos en mi familia tenían que ser mejores personas que yo. Esa noche, justo antes del anochecer, colgué los pies del muelle mientras observaba lo que podía de la puesta de sol. Si pudiera quedarse así, pensé. Si mi visión no empeorara, todavía podría ver algo de belleza en el mundo. Entré con mis padres y Julie poniéndose los zapatos. Jamie, ahí estás, mi papá se acercó y me arrancó algo del cabello. Volveremos en 20. El voto de silencio comienza en la iglesia donde decimos nuestras oraciones antes. No quieres venir, ¿verdad? Negué con la cabeza. No lo creo. Ese es cuando volvamos, ¿crees que puedes encender un fuego? Sí. Genial, campeón. Parecían ansiosos y emocionados por irse, lo cual no era propio de ellos. Recuerdo haber pensado que tal vez había algo que no me estaban diciendo. Una rareza. Vuelvo en un santiamén. Un jeep no lo fue. Pasó una hora sin señales. Los llamé a los 3, pero todos sus teléfonos estaban en el correo de voz. La segunda vez que llamé a mi mamá estaba junto al fuego después de encenderlo. Me congelé y bajé el teléfono lentamente, ya que me pareció escuchar un timbre a lo lejos en el bosque. Una parte de mí de repente no quería revelar dónde estaba, pero grité de todos modos. Mamá.
Hubo un susurro y un ruido sordo en la distancia. ¿Mamá? ¿Papá? Empecé a retroceder y pronto estaba corriendo. Tropecé en la oscuridad de camino a la puerta y sufrí una conmoción cerebral leve y la cara llena de agujas de pino, pero logré entrar. Casi no podía ver nada por las ventanas por la noche. Ni siquiera las formas. Estaba el leve resplandor del fuego agonizante y distante, pero eso era todo. Me senté junto a una ventana abierta y escuché. Pasaron unos minutos y se oyó un sonido como el crujido de una cuerda bajo presión. Luego todo silencio y grillos. Pensé que algo andaba terriblemente mal, pero 15 minutos más tarde vi sus faros bailando por el camino lleno de baches y tuve que contener las lágrimas de alivio. Los esperé en el porche y escuché las puertas del auto cerrarse de golpe. Eso no fue 20 minutos. Grité mientras todavía estaban a 50 pies de distancia. Ninguna respuesta. Por supuesto que no. Asustado por su tardanza, me había olvidado del estúpido voto de silencio. Como niño ciego, el voto de silencio me asustaba. Tenía este miedo de no saber si mi familia era realmente mi familia cuando no podía escucharlos hablar. Pero a medida que se acercaban, estaba seguro. La marca de nacimiento de mi madre en la mejilla. La nariz grande de mi padre. El olor del champú de Julie. Estaban todos aquí. Suspiré aliviado. Pero algo estaba mal. Mi familia parecía como si estuvieran todos en estado de shock. Incluso si no podían hablar, todavía esperaba que fueran ellos mismos burbujeantes. Eran estoicos y lentos, como si estuvieran poseídos. Y me di cuenta, con el ceño fruncido, que no me habían dicho para qué era el voto. Tuve un incendio iniciado, pero se apagó. Mi madre puso sus manos sobre mis hombros y me los palmeó y mi padre se dirigió hacia la hoguera. Luego tomó mi mano y caminamos juntos por el bosque para reunirnos con él. Pronto hubo un enorme incendio. Mi papá seguía tirando troncos y arrastrando grandes ramas muertas. ¡Wow! Dije mientras los troncos explotaban y disparaban chispas. Esto es un incendio. Julie salió de la cocina con una bolsa de papel y yo salivaba al recordar los esemoras. Las cosas volvieron a la normalidad y cuando el estrés de las últimas 2 horas se fue, me sentí inmensamente cansado. El grito solitario de un colimbo vino del otro lado del lago y cerré los ojos y me dormí. No pudo haber sido mucho más tarde cuando me desperté. Yo no era un niño muy grande de 12 años, y mi padre me sostenía en sus brazos hacia el fuego. «Papá», grité. «Papá, ¿qué estás haciendo?» Mi corazón comenzó a acelerarse cuando me di cuenta de que tal vez mi familia perfecta no era tan perfecta. O tal vez creyeron firmemente en lo que pensé todo el tiempo, que no era lo suficientemente perfecto para ellos. La forma de mi madre apareció frente a mí. Sus ojos parecían estar mucho más profundos en su rostro y pasó un pulgar húmedo por mi frente en una cruz. «Mamá. Papá. Por favor», lloriqué. Mi papá me recogió para que me acunara en sus brazos y comencé a caminar hacia la casa, mi mamá y mi hermana a cuestas. Traté de calmarme. Tal vez esto no fue un sacrificio. Tal vez mis padres se involucraron demasiado en uno de sus actos de caridad. Pero entonces vi algo. Estaban cerca, pero todavía estaba demasiado ciego para estar seguro. En el borde de la luz del fuego, vi lo que parecían ser formas de cuerpos colgando de los árboles. Se balanceaban suavemente en los extremos de las sogas. Mi papá seguía llevándome a la casa ya mi dormitorio. Mi mamá retiró las sábanas y mientras me acostaba suavemente sobre el colchón, Julie me colocó las mantas alrededor del cuello. Luego, un conjunto de labios fríos tras otro me dio un beso de buenas noches. Los tres caminaron hacia la puerta y se pararon a solo unos metros de distancia bajo la luz del pasillo. Justo cuando pensaba que mi papá parecía ser unos centímetros más alto de lo que recordaba, se pusieron las manos en la barbilla y se despegaron la cara como si fueran máscaras. Apagaron la luz del pasillo y desaparecieron en la oscuridad. «Mamá, mamá. ¿Papá? ¿Julia?» Pero entonces supe también como si lo hubiera visto con perfecta claridad, que mis padres y mi hermana estaban colgados en los árboles con sus rostros cortados de sus cráneos. No los escuché alejarse y cuando sentí que me miraban desde la oscuridad, me acosté en la cama llorando en silencio de terror, preguntándome lo mismo que me hago ahora todos los días. ¿Quiénes eran esas personas?
Metí la cabeza debajo de las sábanas cuando escuché crujir las tablas del piso mientras me miraban. ¿Quiénes eran esas personas que llevaban las caras de mi familia?